Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Uniminuto de Dios. El día de hoy vamos a hacer la exposición del proyecto de estadística descriptiva y el grupo está conformado por Ibel Natalia Bernal, Ana Marcela Poveda Prieto y quien les habla, Nelson Enrique Sierra. El proyecto que nosotros escogimos o que vamos a hacer la sustentación es sobre el gusto del tipo de material de muebles en el municipio de Pacho. Con base a los conocimientos obtenidos durante el semestre, vamos a hacer una breve descripción de lo que nos permitimos o de los conocimientos adquiridos en la asignatura, que va a ser en base a cómo crear una tabla de frecuencia para datos agrupados, cómo hallar media, mediana, moda, cuartil, decil, percentil, desviación media, varianza, desviación típica y cómo usar las fórmulas correctamente. Primero, para esta actividad realizamos una encuesta para determinar y obtener algunos datos para posteriormente hacer el desarrollo de la actividad. Primero que todo encontramos en la encuesta la fecha, el nombre, la edad, el género, la formación académica, y esta consta de 5 preguntas. Después de obtener y realizar 40 encuestas a diferentes personas de diferentes edades, que encontramos edades desde 18 años hasta 50 años, en el cual vamos primero que todo a realizar el rango, donde se halla obteniendo el dato mayor menos el dato menor, que en este resultado nos dio un dato mayor de 50 menos un dato menor de 18, para obtener un rango de 32 sobre una población de 40 personas. Para hallar el número de intervalos utilizamos la siguiente fórmula, que es m igual a 1 más 3,3 logaritmo del número de la población, que en este caso es 40, para obtener un resultado de 7 intervalos para el desarrollo de la actividad. Posteriormente realizamos la amplitud de los intervalos, en los cuales encontramos a rangos sobre m, que es un igual a 32 sobre 7, para obtener una amplitud de 5. Encontramos en este espacio la tabla de frecuencias, en el cual ubicamos los 7 intervalos, hallamos la marca de clase, como se puede observar, los diferentes resultados, la frecuencia absoluta, es donde encontramos el número de personas en la edad de 16 a 21 años, donde encontramos a 6 personas, y así sucesivamente con los demás intervalos. Luego encontramos la frecuencia acumulada, donde se suma el primer dato, que es 6, con el segundo, que es 7, para obtener un total de 13, y así sucesivamente hasta encontrar con los 7 intervalos que el dato nos da un 40 como resultado en la suma de esta frecuencia acumulada. Se halla la frecuencia relativa acumulada, se halla xi por fi, donde viene siendo fi la frecuencia absoluta y xi la marca de clase, para así obtener los siguientes resultados y un total de 1235, para posteriormente hallar los demás procesos. Encontramos la media, en la cual se halla de la siguiente manera, que es media igual a la sumatoria de x por f, lo que quiere decir marca de clase por frecuencia absoluta sobre la sumatoria de la frecuencia absoluta. En este caso quiere decir que la sumatoria de x por f hallamos un total de 1235 sobre la sumatoria de la frecuencia absoluta, que es un total de 40,
que esto obtenemos una media y un resultado de 30,875 para hallar la media en nuestro ejercicio o tabla de frecuencia. A continuación los dejo con mi compañera Marcela, quien les va a seguir explicando cómo hallamos las demás situaciones. Buenas tardes. Para hallar la media en la tabla de frecuencias se necesita de dos fórmulas. La primera es n, que es la muestra, sobre 2 sería igual a 40 dividido 2, que nos da un total de 20. La segunda fórmula sería la misma fórmula de la primera, menos frecuencia absoluta menos 1 sobre frecuencia absoluta por la amplitud más el límite inferior, que esto nos da un total de 29,18 y sacando los resultados de la tabla. Para sacar la moda necesitamos de una fórmula, la cual es límite inferior más frecuencia absoluta menos 1 sobre frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta menos 1 menos frecuencia absoluta menos 1 por la amplitud. Y reemplazando esta fórmula con los números, hallamos un total de 27,81, el cual sería la moda en la tabla. Bueno, para hallar el cuartil 3 necesitamos, la fórmula es la n por k sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Porque este número es el que reemplaza el cuartil. Entonces, si iniciamos a reemplazar la fórmula, sería n, que es la muestra, que es 40, por k, que es el cuartil que nos están pidiendo, que es 3, sobre 4, para un total de 30. Sigue la siguiente fórmula para datos agrupados, el cual es límite inferior más la anterior fórmula, menos frecuencia absoluta menos 1 sobre frecuencia absoluta por A, que es la amplitud que encontramos en la tabla. Si iniciamos a reemplazarlo numéricamente, nos va a dar un resultado de 62. Para encontrar el decil 3, vamos a utilizar la misma fórmula del cuartil 3, pero ya no lo vamos a reemplazar con un 4, sino con un 10, el cual va a reemplazar el decil, para obtener un resultado de 25,28. El percentil 3, vamos a utilizar la misma fórmula del cuartil y del decil, pero el cual lo reemplazamos por 100, que es el valor que reemplaza el nombre de percentil. Si iniciamos a reemplazarla numéricamente según la tabla, vamos a encontrar un resultado de 12, el cual sería el percentil de esta actividad. A continuación los dejo con mi compañera Ivette. Bueno, como hablaba mi compañero Nelson, el rango es de 50, que es el mayor, y el menor es de 18. La media se halla de la siguiente forma. Tomamos el 1235, que sale de la sumatoria de XI por FI, sobre el total de los datos, que son 40, esto nos da 30.875. Bueno, para hallar la desviación media, cogemos 18,5, que en la tabla de frecuencias está en la marca de clase. El 30,875 lo tomamos de la media, que está anteriormente, por el 6, que es el total de datos que se repiten en la frecuencia absoluta. Así, de igual manera, con los siguientes datos de la tabla se siguen dando el ejercicio, y siempre se va a colocar sobre el total de datos
que son los 40, para un resultado de 11.708.375. La varianza estaba siempre elevada a la 2. También se toman como los datos anteriores en la desviación media, el 18.5 menos el dato de la media, que son 30.875, pero se elevan a la 2 por el 6, que son los datos que se repiten en la frecuencia acumulada. Así sucesivamente con todos los datos que siguen, también sobre los 40, para un resultado de 0.081225. En la desviación típica se pone en raíz cuadrada el resultado que nos dio la varianza, y este resultado de desviación típica nos da 0.2302. Y así es todo el ejercicio, todo lo que nos pidieron en esta pequeña exposición. Gracias.